Hola, mi nombre es Jazmín y hoy juntos aprenderemos sobre los tiempos verbales. ¿Qué es un verbo? Son la parte de la oración que señala las acciones que realiza un sujeto. Por ejemplo, Marco duerme una larga siesta. Antes de empezar, recordemos ¿cuáles son los accidentes verbales? Son modo, número, persona y tiempo, y son variaciones del verbo dentro de la oración que cambian el sentido de la misma. Persona, ¿quién realiza la acción? El verbo cambia depende si la acción la realiza yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes o ellos. El número define si el verbo se escribe en singular o en plural. Por ejemplo, yo juego, ellos juegan. El modo es la actitud que muestra una persona hablar. Existen tres. El indicativo, que expresa la realidad. Por ejemplo, Eduardo jugó baloncesto. El subjuntivo, que expresa lo irreal, deseado o esperado. Por ejemplo, ojalá la pandemia acabara pronto. Y el imperativo, que indica una orden. Por ejemplo, pon atención al video. El tiempo marca la referencia temporal de un hecho, es decir, cuándo sucedió una acción. Existen dos tipos, el simple y el compuesto. En este video nos enfocaremos en los tiempos verbales simples del modo indicativo. Los tiempos verbales básicos son tres. Primero el presente, que son cosas que están sucediendo en este momento. El pretérito, cosas que sucedieron ayer o en algún momento del pasado. Y el futuro, que habla de acciones que sucederán mañana o en algún momento en el futuro. Por ejemplo, Leo la semana pasada fue al cine al estreno de Star Wars. Armando disfruta jugar videojuegos. Y el jueves, Oscar tendrá una cita con el dentista. Identificamos los verbos fue, disfruta y tendrá y podemos decir que la primera oración está en pretérito, la segunda en presente y la tercera en futuro. Ahora veremos qué es el copretérito. El copretérito expresa cuando una acción fue realizada de manera continua en el pasado. Para los verbos terminados en "ar" se utiliza la terminación "aba", volar, volaba. Para los terminados en "er", ir, se utiliza "ia". Por ejemplo, correr, corría, dormir, dormía. Ahora el postpretérito. Indica acciones que ocurrirían si otra acción pasara antes. Acciones futuras consideradas en el pasado o acciones que pudieron haber ocurrido en el pasado. El postpretérito, también llamado condicional, usa la terminación "ia" en los verbos. Por ejemplo, Juan tendría más dinero si hubiera ahorrado en vez de gastarlo. Si fuera rico, ¿qué te comprarías tú? Los verbos tendría y comprarías están en postpretérito. Entonces los verbos en copretérito terminan en "aba", "ia", y los verbos en postpretérito terminan en "ia". Ahora aprenderemos sobre las formas impersonales del verbo. El infinitivo es una forma no personal porque no expresa número, ni persona, ni tiempo. Tiene la terminación "ar" como en estornudar, "er" como en toser, e "ir" como en aplaudir. ¿Para qué nos sirve el infinitivo? Es útil al escribir recetas instructivas. Por ejemplo, en esta receta de limonada podemos ver los verbos exprimir, azucarar, remover y disfrutar. Y están en infinitivo. Participio. Puede tener género y número y se utiliza para formar tiempos compuestos. Por ejemplo, en la oración Fernando ha comido 6 rebanadas de pizza. Comido está en participio. También funcionan como adjetivos. Por ejemplo, Fernando está satisfecho. Siendo satisfecho el participio que está describiendo a Fernando. Participio regular son los verbos con terminaciones ado o ido. Los verbos terminados en "ar" usan la terminación ado en el participio. Por ejemplo, cantar y jugar, jugado, cantado. Los verbos con terminación en "er", ir, usan la terminación ido. Por ejemplo, los verbos comido y reído. El participio irregular tiene terminaciones to, so y cho. Por ejemplo, hacer, hecho, escrito, escribir, visto de ver, abierto de abrir e impreso de imprimir. Gerundio. Forma no personal del verbo que indica que una acción está sucediendo en este momento. Las terminaciones son ando, por ejemplo, caminando, cantando, jugando, yendo, corriendo, entreteniendo, riendo, y yendo, por ejemplo, yendo del verbo ir, proveyendo del verbo proveer y yendo del verbo ir. Ahora veremos un ejemplo de la conjugación de un verbo. La conjugación del verbo ir en presente sería voy. Por ejemplo, yo voy saltando a la escuela. En pretérito yo fui, futuro yo iré, copretérito yo iba, postpretérito yo iría.
Las formas no personales, infinitivo sería ir, participio ido y gerundio sería yendo. Ahora conjugaremos el verbo graduar en segunda persona. En presente sería tú te gradúas de la primaria, en pretérito graduaste, futuro graduarás, copretérito graduabas, postpretérito graduarías. En infinitivo es graduar, participio graduado y gerundio graduando. Ahora veremos unos consejos ortográficos que nos serán muy útiles. Los verbos terminados en -ear forman su pretérito en primera persona del singular, o sea yo, duplicando la e. Por ejemplo, yo arreé, yo volteé y yo saboreé. La conjugación del verbo venir en presente y pretérito conserva la raíz vi, por ejemplo, vine, viniste, vino, vinimos, viniera, excepto en las primeras personas, donde es fui, fue, voy y vas. Veniste y viniste es una forma incorrecta. Los verbos conjugados en pretérito, que son palabras agudas, siempre se acentúan. Recordemos que las palabras agudas son las que tienen la sílaba tónica en la última sílaba y se acentúan si terminan en n, s o vocal. Cantaron y caminaron son palabras graves y no se acentúan. Los monosílabos tampoco se acentúan, por lo que las formas yo, fui y fue no llevan acento. Ahora veremos los tiempos compuestos del modo indicativo. Los tiempos compuestos se forman con el verbo auxiliar haber más un verbo en participio. Recordemos que las terminaciones del participio son ado, ido, to, so y cho. Primero el antepresente. Indica una acción terminada y con consecuencias en el presente. Se forma con haber conjugado en presente más un verbo en participio. Por ejemplo, este año ha llovido poco. Pondremos de ejemplo el verbo bailar, cuyo participio es bailado. Yo he bailado, tú has bailado, él ha bailado, nosotros hemos bailado y ustedes o ellos han bailado. El antepretérito indica una acción pasada anterior a otra acción también pasada. Se forma con haber conjugado en pretérito y un verbo en participio. Por ejemplo, en cuanto el examen hubo terminado, se marchó. Practiquemos conjugando el verbo caminar en antepretérito. Yo hube caminado, tú hubiste caminado, él hubo caminado, nosotros hubimos caminado y ustedes o ellos hubieron caminado. El antefuturo indica una acción futura anterior a otra acción que también es futura. Se forma con el haber conjugado en futuro más el verbo en participio. Por ejemplo, cuando mi mamá llegue ya habré terminado de barrer. El antefuturo del verbo llorar. Su participio es llorado. Yo habré llorado, tú habrás llorado, él habrá llorado, nosotros habremos llorado y ustedes o ellos habrán llorado. Ya casi terminamos. Ahora el antecopretérito. Indica una acción pasada anterior a otra acción también pasada. Se forma con haber conjugado en copretérito más el verbo en participio. Por ejemplo, la película ya había terminado cuando llegamos al cine. Conjuguemos el verbo confundir, cuyo participio es confundido. Yo había confundido, tú habías confundido, él había confundido, nosotros habíamos confundido y ustedes y ellos habían confundido. Por último, el antepostpretérito indica una acción posterior a otra acción pasada y anterior a otra acción. Se forma con haber en postpretérito y un verbo en participio. Por ejemplo, le dijo que lo habría reparado cuando volviera. El antepostpretérito del verbo asustar, cuyo participio es asustado, sería yo habría asustado, tú habrías asustado, él habría, nosotros habríamos y ustedes habrían. ¿Estás un poco confundido? No te preocupes, lo único que necesitas es un poco de práctica. Recuerda, los tiempos verbales simples constan solamente de una palabra y los compuestos, el verbo haber se conjuga para indicarnos el tiempo, la persona y el modo. Hemos concluido el tema de los tiempos verbales y lo único que queda por decir es cuídate y quédate en casa.